El domingo pasado tuvimos la introducción en nuestra serie del libro de los Hechos al capítulo 4. Vamos a leer los primeros 4 versículos, aunque la vez pasada lo leímos todo. Dice la Escritura: mientras ellos hablaban al pueblo, se les echaron encima los sacerdotes, el capitán de la guardia del templo y los saduceos, indignados porque enseñaban al pueblo y anunciaban en Jesús la resurrección de entre los muertos. Les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, pues ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído el mensaje creyeron, llegando el número de los hombres como a 5,000. Vamos a orar, por favor ore conmigo. Vamos a presentarnos ante Dios para recibir su palabra. Dios, queremos reconocer, oh Padre, que de ti vienen todas las cosas. Tú eres el autor de todo. Tú eres quien nos amó, quien nos escogió, quien nos llamó, quien nos predestinó. Oh Padre, gracias, te queremos reconocer, Cristo, por morir por nosotros, nuestro gran Salvador, glorioso, vencedor, único, Rey. Te queremos reconocer, Espíritu Santo. Tú eres nuestro consolador, nuestro guía, nuestra luz, nuestro maestro, y quien preside, dirige, controla esta reunión. Te suplicamos, oh Dios, cautiva nuestra mente, nuestro corazón, inclínalo hacia ti, envía en abundancia tu gracia sobre nuestros corazones, tu luz. Señor, que tu Espíritu pueda vivificar tu palabra, aplicar tu palabra, transformarnos por tu palabra. Por favor, Señor, no nos permita salir igual, trata con nosotros. Si hay alguien aquí, Señor, que no ha nacido de nuevo, no tiene nueva vida en Cristo, por favor, haz la obra soberana, poderosa, toca su corazón, tórnalo a ti, despierta ese corazón, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Le hemos llamado este mensaje mostrando el Evangelio en medio de la persecución. A veces hemos visto en las noticias ladrones, delincuentes, malhechores, bajo persecución. ¿Se acuerdan del Chapo y esos grandes mafiosos y narcotraficantes siendo perseguidos con gran recompensa? Pablo Escobar y demás, ¿verdad? Son perseguidos por ladrones. A veces hemos visto figuras públicas, autoridades, políticos, gobernadores, siendo acusados, siendo atacados, siendo perseguidos, a veces injustamente, otras veces muy justamente, ¿verdad? Ese es otro tipo de persecución a las autoridades, ¿verdad? A veces hemos visto celebridades, actores, actrices, siendo perseguidos, siendo acusados, quizás por uso de droga, quizás por no pagar impuestos. Hoy en día hasta los deportistas los vemos a veces perseguidos por la ley, ¿verdad? Pero aquí hay otro tipo de persecución. No es por ser malhechor, no es por ser político, no es por ser una figura pública o por ser famoso, no es por ninguna razón de esas que hay en el mundo, es por ser cristiano. Todos, dicen 2 Timoteo 3, versículo 12, todos los que quieran vivir en Cristo piadosamente padecerán persecución. No vamos a repetir todo lo que dijimos en la introducción, pero sí permítame
repetir dos cosas. Primero, cuando leímos todo este capítulo, lo resumimos. ¿Cuál es el tema central en tantos versículos, en tanta narración y en tantas cosas que pasaron en todo este capítulo? Y lo dijimos de esta manera, se lo voy a repetir. La proclamación del nombre de Jesús o del Evangelio llevó a los apóstoles a persecución y a arresto, lo que los llevó a tener más oportunidades de proclamar a Cristo aún más, lo que los llevó a obedecer a Cristo aún más, lo que los llevó a depender de Cristo aún más para seguir predicando más, lo que los llevó a glorificar a Cristo aún más. ¿Qué nos quiere decir esto a nosotros? Queridos hermanos, no crean que esto es algo totalmente ajeno a nuestra realidad. Hoy en día hay persecución de distintos tipos, a veces abierta, a veces sutil, a veces legal, oficial, gubernamental, a veces ilegal, espontánea, sin permiso, a veces es política, a veces es religiosa, como sucede en los países islámicos, por ejemplo, donde está literalmente prohibido por el gobierno el cristianismo o el predicar el evangelio de Jesucristo. A veces de otro tipo, hoy en día, en países tan cercanos de los cuales dependemos tanto como en los Estados Unidos, hay persecución. Hay gente que ha cerrado sus negocios, han boicoteado sus negocios, han quebrado sus negocios, los han acusado públicamente porque sus convicciones cristianas no le han permitido, por causa de sus convicciones cristianas, por ejemplo, no han querido vender bizcochos, ropa a homosexuales o a cualquier cosa que ellos consideren deshonra a Dios y en contra del Evangelio de Jesucristo. Y ustedes no crean que por estar en Estados Unidos esa gente ha dicho, no, esta es la nación, land of the free, of the brave. No. Han sido hasta encarcelados en la que es supuestamente la nación más democrática y libre del planeta. Y eso es aquí, a 3 horas de aquí, solamente. Y puede llegarnos un día de estos más y más cerca. Así que tenemos que saber qué nos quiere Dios hablar a través de este capítulo a nosotros hoy en día. Bueno, una de las cosas que yo quiero proponer que Dios nos quiere hablar en este capítulo, lo voy a decir de esta manera. Y es que el Espíritu Santo quiere llenarnos de Cristo de tal modo que hablemos más de Cristo, enfrentemos más sufrimientos por Cristo, tengamos más valentía y fuerzas por Cristo, obedezcamos más a Cristo y dependamos más de Cristo en medio de la persecución. Para glorificar a Dios, para estar firme, para servir a Dios en medio de la persecución, hay que ser un creyente muy fuerte, muy lleno de Cristo, muy valiente y obediente en Cristo. Y a veces yo creo que por eso Dios aguanta la persecución y no la manda, porque óyeme, a veces la iglesia del Señor está tan débil que con mucho menos que persecución
ni se congrega, ni lee la Biblia, ni ora, ni sirve, ni obedece. Imagínense. Pero aquí vemos una iglesia hermosa, una iglesia donde Dios es tan real, tan importante y tan poderoso que enfrentaron cara a cara la amenaza, la cárcel, la persecución, el castigo, las autoridades y siguieron adelante. Qué lindo. Yo creo que Dios nos enseña a la iglesia que está en este capítulo para que eliminemos por la gracia de Cristo el temor de nuestros corazones. Porque muchas cosas no hacemos para la gloria de Cristo por causa del temor. Y el temor muchas veces es una señal de nuestra debilidad espiritual. Dios no solo quiere darnos bendiciones, nos la quiere dar. Dios no solamente nos quiere dar santidad, nos la quiere dar. Dios no solamente nos quiere dar gozo y alegría y nos lo quiere dar. Dios también quiere darnos valentía, osadía, denuedo, carácter frente a las oposiciones. Yo creo que Dios quiere hacernos ver en esta iglesia, en este capítulo, que el propósito de nuestra vida no es evitar toda circunstancia adversa o toda amenaza, sino que el propósito de nuestra vida es mostrar a Cristo. Y toda situación adversa es una oportunidad dada por Dios para mostrar a Cristo. Dios quiere mostrarnos a través de este capítulo que Él siempre va a estar con nosotros si decidimos glorificarle en medio de la prueba. Dios quiere levantar una iglesia de hombres y mujeres más valientes para servirle a Él, para hablar de Él. Amén. Bien. Primero, número 1, aceptar la realidad de la persecución. Versículos del 1 al 3. Los acabamos de leer. ¿Cómo es posible que esto suceda? Pues así mismo fue. Sucedió. Por si acaso, permítame retroceder y definir a qué le llamamos persecución como cristianos. Porque a veces el creyente puede sufrir persecución, pero no por la causa de Cristo. La persecución es todo ataque, amenaza, impedimento o agresión a que se predique el Evangelio o se obre en el nombre de Jesucristo, amenaza, ataque o agresión por el simple hecho de uno ser cristiano. Vean el versículo 2, indignados, ¿por qué? Porque enseñaban en Jesús la resurrección. El versículo 7, ¿con qué poder, en qué nombre están haciendo esto? El versículo 17, amenacémosle para que no se predique a hombre alguno en este nombre. Versículo 18, les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué era la persecución o la amenaza? Era por eso, por la causa de Cristo, por el nombre y el evangelio y la predicación de Jesucristo. Aceptar la realidad de la persecución. Imagínense por un momento esta escena. Ellos estaban
en la puerta, creo que era la Hermosa, una puerta casi no como esta, pero enorme, en el atrio del templo. Ese atrio sería, no sé, ¿ha visto, cómo se dice, el área abierta del Gran Teatro del Cibao, donde están los parqueos y los jardines? Imagínense algo de ese tamaño. Pedro y Juan estaban predicándole a más de 10,000 personas. Si se convirtieron 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños, y los que no se convirtieron, ¿cuánta gente habría ahí? Imagínense. O sea, era un espectáculo público. Y ahí le cortaron, le interrumpieron. Pedro y Juan hablando de Dios, hablando de Jesús, hablando del amor de Dios, diciéndole a la gente un tema tan bueno y tan importante como cómo ser salvo, haciéndolo con amor. Y de repente, delante de la gente, llegan las autoridades municipales, policiales, religiosas, gubernamentales, e interrumpen su discurso, cancelan la actividad y se los llevan por la fuerza. Si hoy en día hubiera pasado eso frente a más de 10,000 personas, eso hubiera salido en las redes sociales a los 5 minutos y a los 10 minutos ya se hubiera vuelto viral y el nombre y el video del arresto de Pedro y de Juan ya hubiera sido visto por millones de personas. ¿Cómo se sentiría usted con ese escándalo? Eso es lo que sucedió aquí. Interrumpen el mensaje, se lo llevan por la fuerza, con violencia, y los meten en la cárcel a pasar la noche. Después los reúnen frente a todas las autoridades y a todos los tipos de autoridad. Los ponen en medio, los interrogan y los amenazan. ¿Qué actividad más hermosa para los cristianos? ¿Qué pasadía, qué retiro más interesante tuvieron ellos? Eso es lo que le puede pasar a alguien por predicar. ¿Sabía usted eso? O por ser cristiano. Miren hasta dónde puede llegar los propósitos y los tratos providenciales de Dios sobre nuestras vidas. Porque a veces decimos, Señor, llévame aquí, úsame allá, permíteme ver tal cosa. Pero miren lo que Dios propició para sus amados siervos, Pedro y Juan. Amenaza, violencia, escándalo, humillación. ¿Y ellos qué hicieron? Comenzaron a correr porque Pedro había sido atleta de chiquito y ya tú sabes, nadie lo agarró. ¿Pelearon? No. Lo aceptaron. No ofrecieron resistencia. Se fueron. ¿Ok? Ahora miren por un momento quiénes estuvieron implicados en esos 3 versículos en la persecución. Los sacerdotes estaban a cargo de todo el funcionamiento del templo. Sacrificios y sacrificios. ¿Ok? El capitán de la guardia del templo, que era el gobernador de la seguridad del templo, que era una especie de guardia o policía municipal encargada de la seguridad, la planta física, el orden y los permisos del templo. Era la policía. Y los saduceos eran la secta religiosa que
tenían la responsabilidad, casi la propiedad del templo y eran miembros de las familias de los sacerdotes y eran miembros del Sanedrín, que después lo vamos a ver, que era el gobierno representativo de la autoridad romana. O sea que eran también la autoridad máxima del templo y en el pueblo. Ese grupo fue a arrestarlos. La razón, dice aquí, del ataque o de la persecución fue su indignación, rechazo o resentimiento de que predicaran a Cristo y en Jesús la resurrección de los muertos. Es decir, estaban en contra de ese mensaje con el cual no estaban de acuerdo, de esa persona, Jesús, a la que ellos no aceptaban, ¿ok? Entonces estos apóstoles eran unos maestros que no habían sido autorizados para enseñar la doctrina que enseñaban y no habían sido autorizados para enseñar en el lugar donde estaban enseñando. Nadie, las autoridades del templo, no le habían dado permiso. Además de eso, era un mensaje con el que ellos no estaban de acuerdo. Además, era acerca de una persona contra la que ellos eran enemigos y que lo habían crucificado algunos meses antes. La persecución terminó en cárcel, ¿ok? Fíjense. ¿Debe el creyente estar dispuesto a aceptar ese maltrato? ¿Debe el creyente saber que eso es posible en algún momento de su caminar? ¿Debe el creyente escandalizarse, gritar, sorprenderse por ser perseguido? ¿O el creyente debe aceptar que eso puede pasar? Que él puede sufrir, perder sus posesiones, ser maltratado, ser difamado. ¿Cómo debe el creyente tomar eso? En Primera de Pedro, capítulo 2, así que la palabra de este primer punto es aceptación. Aceptar la realidad de la persecución. Puede ser algo inminente. Y no nos sorprendamos, hermanos, como dice aquí Pedro. ¿Usted sabía que mañana, literalmente, en este año, se puede aquí cambiar una ley que los cristianos comiencen a ser perseguidos? Eso puede pasar así, de la noche a la mañana. Aún en esos tiempos, que era literalmente ilegal, les sucedió sorpresivamente. Hoy en día también. Primera de Pedro capítulo 2. Versículo 21. Dice, porque para este propósito habéis sido llamados, pues también Cristo sufrió por vosotros, dejándoos ejemplo para que sigáis sus pisadas. ¿Ven? Puede pasar. Y miren un poquito más adelante en el capítulo 4, versículo 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de la prueba, que en medio de vosotros ha venido para probaros, como si alguna cosa extraña os estuviera aconteciendo. Antes bien, en la medida en que compartís los padecimientos de Cristo, regocijaos, para que también en la revelación de su gloria os regocijéis con gran alegría.
Si sois vituperados por el nombre de Cristo, dichosos sois, pues el Espíritu de gloria y de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente por ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Verso 15, que de ninguna manera sufra alguno de vosotros como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometido. Pero si alguno sufre como cristiano, ¿no qué? ¿No qué? No se avergüence, sino que como tal, dice esta versión, o sea, como cristiano, glorifique a Dios por ello. Me sorprende este pasaje. ¿Saben por qué? Dice, miren, si mañana van presos, si salen en el periódico, si los arrestan, si los acusan, no se sorprendan. Óyeme, para mí eso sería un shock, un trauma. Me quedaría 3 días sin habla, con el cerebro en blanco, y al tercer día mi esposa me tendría que dar agua con azúcar y para recién volver en sí. No se sorprendan. Dice Pedro, no les está pasando algo extraño. Así son los cristianos. Entonces, dice ahí, más bien en el verso 13, si comparten los padecimientos de Cristo, regocíjense, ténganse por privilegiados y dichosos si sufren por la causa de Jesucristo. ¿Estás dispuesto a padecer rechazo por la causa de Cristo o por predicar a Cristo? ¿Lo aceptas con normalidad? ¿Te sentirías privilegiado y honrado si eso te sucediera? Hoy en día la iglesia quiere lo contrario: ser popular, ser respetada, ser admirada, ser halagada, ser añoñada. Aquí le estaba pasando todo lo contrario. Oh, hermanos, aceptar. Hay muchas cosas que no vamos a estar dispuestos a hacer, sobre todo en cuanto a la predicación, al ministerio, a las misiones, si no aceptamos el hecho de que podemos sufrir, perder cosas, perder amigos, ser maltratados por la causa de Cristo. Estamos dispuestos a hacer cosas por Cristo, pero cuando estas implican un poquito de inseguridad o riesgo, cuidado, no vayas, hermano, porque allá llueve demasiado y vas a morir de tuberculosis y neumonía. No vayas porque allá te puede dar algo, es un barrio sucio, y si se te pega un virus y una bacteria y te enfermas y te mueres. Es como que le estamos diciendo, deja que la gente se vaya al infierno y se muera, pero tú no te puedes enfermar. Es lo que estamos diciendo. Deja que hayan millones, literalmente, cientos de millones que nunca han escuchado el Evangelio, no han tenido una oportunidad de salvarse y se van a ir eternamente a condenación. Pero no se te ocurra ir porque allá hace mucho calor, porque allá se sufre, porque vas a dejar a tus amigos, porque allá no hay las mismas comodidades. Sentir el llamado misionero a Punta Cana es lindo, Siempre me gusta poner el ejemplo. ¿Por qué? La escasez, la debilidad espiritual, la escasez de Cristo se nota cuando por un trabajo, una aventura o un sueldo bueno, óyeme, nos vamos
a Katmandú, nos vamos a Madagascar, nos vamos a donde sea, pero cuando es por la causa de Cristo, como que el Espíritu de Cristo, ¿dónde está? Se nos va. Hay muchas veces, no es un comportamiento cristiano el evitar el sufrimiento por la causa de Cristo. Hay muchas formas en que debemos pagar un precio por Cristo y a veces ese precio es muy caro. Puede costar dejarlo todo, puede costar perder la reputación, puede costar quedarse sin amigos, puede costar ser acusado, encarcelado y a veces puede costar la vida. Eso es lo primero. Segundo, primero, aceptar la realidad de la persecución. Segundo, aprovechar el propósito de la persecución. Aprovechar, usar, hacer lo que debes hacer cuando estás bajo ataque. Miren cuál es el propósito de la persecución. Versículos del 5 al 22. Leamos hasta el 9. Y sucedió que al día siguiente se reunieron en Jerusalén sus gobernantes, ancianos y escribas. Estaban allí el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro y todos los que eran del linaje de los sumos sacerdotes. Y habiendo puesto en medio de ellos les interrogaban: ¿con qué poder o en qué nombre habéis hecho esto? Entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes y ancianos del pueblo, si se nos está interrogando hoy por causa del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste ha sido sanado, sabed todos vosotros y todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo el Nazareno, a quien vosotros crucificasteis y a quien Dios resucitó de entre los muertos, por él este hombre se halla aquí sano delante de vosotros. Este Jesús es la piedra desechada por vosotros los constructores, pero que ha venido a ser la piedra del ángulo. Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Así que primero Dios le dice a Pedro y a Juan: Pedro, te tengo una experiencia interesante que tú no has pasado por antes. Sí, Señor, ¿qué será? ¿Me vas a llevar a una conferencia? ¿Voy a ser un conferencista? ¿Me vas a llevar a la televisión? No, vas a ser arrestado. Y después le vuelve a decir: Pedro, ahora te voy a invitar a un culto glorioso, con los fariseos, los saduceos, los sacerdotes, etc. Dios le preparó a Pedro y a Juan una gran actividad, sin el permiso de ellos, y quizás no era del agrado de ellos, porque si Pedro y Juan hubieran dicho: mira, Juan, tenemos que predicarle a las autoridades, pero tú sabes cómo son, rabiosos, agresivos, malvados, enemigos, ¿cómo hacemos? Bueno, pues vamos a mandar a las mujeres que quizá hayan más gracia, o mejor mandémosle una cartica ahí para que vayan cogiendo poco a poco, o mejor primero hagamos una concesión y nos hacemos medios sacerdotes para que nos reciban, y entonces, no, lo de Dios fue un poco más violento y atrevido. Y miren el escenario que Dios preparó con tal de que se dé testimonio de Cristo frente a todas las autoridades. Dios les trajo a Pedro, les puso ahí a toda la clase gobernante judía,
gobernantes, dice ahí escribas, ancianos, sumos sacerdotes, todo el linaje de los sumos sacerdotes, dice ahí. Es decir, que estaban reunidas todas las autoridades religiosas, civiles, gubernamentales e intelectuales del pueblo judío. Nadie se quedó. Ni en su mejor intento Pedro y Juan hubieran podido reunir a una audiencia así. Dios se las trajo ahí. Pero para eso Dios tuvo a bien hacerles pasar sufrimiento a sus siervos. Y miren lo que Dios propició y logró. Como ya dijimos, se reunió aquí toda la clase alta, no solo en el sentido gubernativo, sino en el sentido de clase alta social también. Se menciona a Anás, que había sido sumo sacerdote. Según el historiador Josefo, él era el hombre más afortunado de los judíos porque había tenido 5 hijos varones y todos habían sido también sumos sacerdotes. Encima, Caifás, el actual sumo sacerdote, era su yerno. Y muchos de los que estaban ahí, dice este texto, eran sus familiares. Otros eran autoridades de la ley, escribas. Estaban las autoridades, como ya dijimos, del templo y del gobierno. Los saduceos eran la aristocracia de Jerusalén. No solo era una secta religiosa, era la élite más rica y la que mejor se llevaba con las autoridades romanas. O sea que en ese tiempo había algo que rara vez vemos hoy en día, un nepotismo y una oligarquía igualita a la de nuestro país. De verdad que sí. Todos eran familia, todos eran ricos por generaciones. Todos estaban relacionados y muy bien amarrados con el gobierno romano. Y digo todo esto para que entiendan los intereses que estaban comprometidos ahí por el nombre de Jesús. Este grupo reunido, llamado el Sanedrín, estaba compuesto por 71 personas, gente acostumbrada al poder, a las riquezas, al gobierno, en todo ámbito político, religioso e intelectual y social. O sea, este no era un grupito ahí de fanáticos rabiosos, no, era gente que de verdad tenía toda la costumbre, la autoridad, el poder siempre de callar a cualquiera, botar de la ciudad a cualquiera, encarcelar y matar a cualquiera. Gente muy acostumbrada al poder. Y Dios quiso reunir a toda esa gente y poner a estos galileos, que eran muy provincianos, incultos, a hablarles directamente y en su cara. Y los pusieron en el medio, el Sanedrín se reunía en semicírculo, y los pusieron ahí en medio. Tomen en cuenta que hacía muy poco tiempo, 4 meses, quizá un poquito más, Jesús, su Señor de ellos, había estado exactamente en el mismo lugar donde ellos estaban parados. Y a su Señor y su Maestro lo habían condenado en una reunión como esa. Óyeme, o sea que esa reunión era para temblar. No era, sí, aquí estamos, Anás, ¿cómo estás? Y un abrazo, y sí, vamos, Pedro, vamos a hablar, ¿qué es esto? No, eso no era así. Era para temblar. Estos eran los dueños de la ciudad, los dueños de las mentes, los dueños de la religión de esta gente, los dueños de la vida académica de todo el mundo. Se sentían altamente amenazados, molestados, su poder estaba siendo perturbado, porque a este Jesús
ya se le habían sumado media ciudad. Más de 10,000 personas fácilmente, en poquitos meses. Ese era el escenario. Ahora veamos el mensaje. El mensaje ante la persecución. Leímos ahí, desde el versículo 7 hasta el 12. Y Dios, que se la sabe todas y hace lo que quiere y hasta tiene sentido del humor, pone en las autoridades judías la mejor pregunta para predicarles el evangelio. ¿Con qué poder? ¿Con qué autoridad? ¿Y en nombre de quién hacen esto? Óyeme, muchos de ellos, acuérdense, hacía mucho que habían visto a Jesús haciendo maravillas y milagros, predicando, enseñando, siendo seguido por las multitudes. Cuando resucitó a Lázaro, ellos ya dijeron, ahora sí hay que matarlo. Claro que sabían de Jesús y claro que sabían de los apóstoles. Y aún así le hacen esa pregunta inocente y Pedro, bueno, ya que me preguntan ustedes, vamos a tener que responderles directamente. Número 1, aquí hay 3 ingredientes. Si me preguntan por qué tanto alboroto, por qué las circunstancias están como están, por qué beneficiamos a un cojo y fue sanado, porque la pregunta iba dirigida en primer lugar, ¿de dónde ellos sacaron ese poder y esa autoridad para tal sanidad? Entonces Pedro ahí sacó los misiles con la fuerza, la valentía, el denuedo y el poder del Espíritu Santo, versículo 8. Y les dijo, bueno, pues resulta que este Jesús de Nazaret, resulta que este a quien ustedes crucificaron, y resulta que este Dios lo resucitó. Fíjense que ese Jesucito, en su nombre y por la fe en Él, hace estos milagros. Y si hace estos milagros y tiene este poder, es porque Él es el Mesías y Él ha sido resucitado. ¿Ok? Entonces, la primera parte del mensaje es como diciendo, miren lo que Cristo, lo que Jesús, el Nazareno, es. Si hubo esta sanidad, es porque Jesús de Nazaret es el Mesías, ha resucitado y la fe en su nombre trae estos hechos poderosos. La segunda parte del mensaje es, ¿quién es este Jesús para los líderes religiosos? Este Jesús que sana, para ustedes, es la piedra angular de lo que depende toda la construcción, de donde depende cómo es, hacia dónde va, qué medidas y tamaño va a tener el edificio. En este caso el edificio es la obra de Dios y en donde se sostienen. Este Jesús es la piedra angular que ustedes rechazaron, los edificadores. Es decir, Dios ha hecho a Jesús la piedra angular de su obra en esta tierra. La obra de Dios que supuestamente ustedes representan y quieren hacer, Dios la lleva a cabo solo en Jesús. Él es el fundamento, Él es la piedra angular. Él es de donde sale, de donde viene la obra de Dios. Y lo tercero del mensaje es, ¿qué es
lo que únicamente y exclusivamente Jesús hace. Como Él es la piedra angular, en ningún otro hay salvación. La salvación que Dios ofrece, la reconciliación, el perdón de pecados, está solo en Jesús. Ese mensaje hoy en día es muy ofensivo al ciudadano mundano, al pecador, al ciudadano secular, al mundo de la ciencia, entre comillas, y a todas las otras religiones. Ese mensaje de la exclusividad que tiene Jesucristo es ofensivo. Sí, Jesucristo tiene los derechos exclusivos de Dios en la tierra, porque en ningún otro hay salvación. Solo Él es Dios, solo Él es Hijo de Dios, solo Él es el camino, la puerta, la verdad, la vida, la salvación, el Rey, el Mesías, el buen pastor, el pan de vida, la imagen de Dios. En ningún otro. No me hable de cristianismo, no me hable de religión, no me hable de salvación, no me hable de bondad, no me hable de vida nueva, no me hable de reconciliación con Dios, no me hable de felicidad. Fuera de Jesucristo no hay nada. La gente quiere cosas celestiales, espirituales, positivas, felices, sin Cristo. Pero no es así. Pero miren entonces, la preocupación de Pedro y Juan no fue abogar por su propia situación. Su respuesta no fue para defenderse y explicar por qué no deberían estar presos. Miren, nosotros amamos al mismo Dios. Miren este cojito, no están felices del beneficio que hemos hecho. Nosotros servimos a la comunidad. Suéltennos. No. Su preocupación era defender, justificar, proclamar el hecho indudable de que el Cristo que ellos fueron culpables de matar es el Señor y solo en su nombre hay salvación y poder. Su preocupación era el honor y la gloria de Cristo. Mostrarlo a Él, exaltarlo a Él. Ahora veamos, vimos el escenario. El escenario quiere decir que era propósito de Dios llevarlo a tal escenario. Segundo, el mensaje. Tercero, la fuente, el recurso para responder frente a la persecución. Versículo 8. Lo que el versículo 8 está dando a entender, cuando dice, entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, está dando a entender que no era una preparación, no era un estudio, no era nada que Pedro había traído, preparado y planificado para responder, sino que el Espíritu Santo en esos momentos les dijo qué responder. Y eso está para mí muy claro porque en Lucas 21 y en el versículo 12, el mismo Señor Jesús les dijo, pero antes de todas estas cosas, os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y cárceles, llevándoos ante reyes y gobernadores por causa de mi nombre. Esto, verso 13, la cárcel, os dará oportunidad de testificar. Verso 14, por tanto, proponed en vuestros corazones
no preparar de antemano vuestra defensa. Porque yo, verso 15, os daré palabras y sabiduría que ninguno de vuestros adversarios podrá resistir ni refutar. Qué lindo, ¿eh? O sea que Pedro no estaba ahí. Juan, tú sabes, somos teólogos, ¿verdad que sí? Anduvimos con Jesús. Tú vas a ver, le voy a dar ahora un curso de soteriología a estos fariseos. Tú vas a ver, le voy a sacar a Wayne Gruden y después le voy a... No. Frente a la persecución, ellos no estaban confiados en ellos mismos, ni en lo que sabían. Por eso en el versículo 13 le reconocieron que habían estado con Jesús. Lo último en esta mañana, dentro de este punto del propósito de la persecución que debemos aprovechar. El carácter, lo cuarto que vemos es el carácter para responder ante la persecución. Bien, el mensaje fue tremendo. Verso 13. Al ver la confianza o el denuedo de Pedro y de Juan, y dándose cuenta de que eran hombres sin letras y sin preparación, se maravillaban y reconocían que ellos habían estado con Jesús. Más adelante, verso 18, dice, los llamaron y les ordenaron no hablar ni enseñar en el nombre de Jesús. Mas respondiendo Pedro y Juan le dijeron, vosotros mismos juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque nosotros no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Cuando hablamos del carácter frente a la persecución, lo primero que vemos aquí es confianza. A veces se traduce valentía, osadía, denuedo. Claro. Hermano, cuando estés con tu esposa, no ores, Señor, dame denuedo. Dame valentía. Ya, aquí estoy. No, pero cuando estés ante persecuciones y ante rechazo y ante amenazas y ante situaciones donde Dios te ha puesto para hablar de Él, ahí sí ponte atrevido, no malcriado, no maleducado, pero sí valiente. Porque como ya he dicho varias veces, hay situaciones donde lo mejor que Dios quiere hacer en nosotros ahí es darnos valentía y quitarnos la cobardía. Otra cosa, otro aspecto del carácter frente a la persecución es la preparación, la precisión con que hablaron. Porque el versículo 13 dice, sabían que eran hombres sin letra y sin preparación, y se maravillaron de su preparación. ¿Cómo así de su preparación? Se maravillaron y reconocieron que habían estado con el más, con la teología y la doctrina y la palabra de Dios personificada, con el verbo de Dios, con el Logos, con Jesús. De Él habían aprendido lo que sabían, lo que hablaban. Otro aspecto de su carácter es la obediencia. Obediencia, aunque implique desobediencia. Desobediencia a los hombres cuando hay que obedecer a Dios. A veces somos tan obedientes que nos volvemos desobedientes. Queremos ser tan obedientes a los hombres que nos volvemos desobedientes a Dios. Hay muchas circunstancias en que nosotros no oramos y pensamos a quién debemos obedecer, porque en esos momentos hay alguien a quien hay que desobedecer. Y no queremos ese conflicto, no queremos ese compromiso. Pero hay veces que hay que desobedecer para obedecer. ¿Cuántas veces
nos vamos con el espíritu contristado, desobedecimos a Dios, dejamos de hablar, dejamos de decir, dejamos de actuar, dejamos de decirle a nuestro jefe que eso está mal, que somos cristianos, que no vamos a participar de eso, dejamos de hablarle a alguien. ¡Qué desobediencia! Y di que lo hicimos por ser obedientes. Necesitamos el valor de Cristo, el carácter de Cristo para obedecer, aunque eso implique desobedecer a otros. Y necesitamos, por último lugar, atesorar o estar comprometidos con lo que hemos visto y oído. Jesús les trajo una nueva religión, no era eso. No, por la iglesia, yo me mato con cualquiera, no era eso. Juan dijo lo que hemos visto y oído, lo que han tocado nuestras manos y palpamos tocante al verbo de vida. Y se refiere al mismo Jesús, se refiere al mismo Cristo. Hemos visto a Cristo, hemos visto su deidad, hemos visto su resurrección, hemos visto su poder, hemos visto su gloria. No podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Y la única acción posible de las autoridades judías fue a maravillarse, no tener nada que decir y amenazarlos. ¿Cuándo le llegará a usted o a mí esos momentos o una situación como esta? No lo sabemos. Pero podemos irnos preguntando, ¿qué está usted dispuesto a hacer por Cristo? Y quizás ya nos ha llegado esas situaciones, pero le hemos dado de lado. No queremos evitar esas situaciones. Queremos pasar bien con todo el mundo. No queremos sufrir en tu vecindario, en tu propia casa, con tus amigos, con tus compañeros de universidad, con tu familia cercana, con la gente que te respeta. No quieres perder la amistad de ellos, no quieres perder el apoyo de tu familia, no quieres perder la admiración de tus jefes, no quieres perder tu trabajo, no quieres perder tu reputación. Vamos a ponernos de pie y orar. Pero déjame decirte que en algún momento y de alguna forma tendrás que pagar el precio. En algún momento y de alguna forma. No necesariamente igual que Pedro y Juan. No necesariamente. Quizás a una escala menor, quizás en una forma más sutil. Lo que yo sí sé, queridos hermanos, a ver si ustedes están de acuerdo, es que a muchos de nosotros, me voy a incluir a mí, nos ha faltado valentía por Cristo en determinados momentos. ¿Está usted de acuerdo? No tenemos que llegar ante el Sanedrín para reconocer que a muchos de nosotros nos ha faltado valentía para glorificar a Cristo en determinadas circunstancias. Y algunos, como ya dije, aún
en su propia casa delante de sus hijos no se atreven a poner a Cristo primero. Aún a veces los hijos los miramos así. Está bien, no hay problema. Tú quieres hacer lo que te da la gana, tú quieres blasfemar a Dios aquí, tú quieres desobedecer. Está bien. Ay. Le tenemos miedo al hombre. Cuando hay personas, aún en la casa, en el trabajo, que son enemigos de Cristo, que sabemos que están haciendo lo contrario que glorifica a Cristo, y nosotros temblamos, porque espiritualmente necesitamos más del Espíritu de Cristo. ¿Cuántos han pasado por eso? Yo he pasado, de verdad que yo he pasado por eso. Y eso que yo no trabajo como algunos de ustedes, como decimos, en la calle. Imagínense que ustedes que trabajan con gente impía. Yo me imagino los de ustedes que trabajan con autoridades o con gente, ya ustedes saben, déspotas. ¿Tiemblas? Pero como dijimos el domingo pasado, al final del capítulo 4, ¿quieres que el hombre te haga temblar o que el Espíritu Santo te haga temblar? Pero de valentía y de denuedo. Ora, pídele al Señor: Padre Santo, Señor, danos más de ti. Señor, danos más valentía, valor, fuerzas, denuedo, fervor. Haznos hombres y mujeres más atrevidos, más osados, más fervientes. No importa lo que cueste, Señor. Queremos confesar que hay veces que hemos tenido gente a nuestro lado y hemos temblado de miedo. Hemos tenido gente de nuestra propia casa y hemos temblado de miedo. En el trabajo, en la universidad, los jóvenes a veces prefieren pasar escondidos, desapercibidos, ignorados, como agentes secretos. Danos valor, Señor. Danos valor para proclamar a Cristo. Danos valor, Señor, a mí, a cada uno, desde el más grande hasta el más pequeño. Danos valor, Señor, en esta ciudad, en nuestro vecindario, con nuestra familia. Tu Espíritu lo puede hacer, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.